de denuncia, de espiritualidad, de sátira, de búsqueda de las verdades de la vida y esa idea de la denuncia social, que son elementos que ustedes reconocerán en la obra de Tolstói, de Dostoyevsky, de la maestra y Margarita, ¿cómo es que es este? Bueno, de esos autores y esos libros que ya conocemos y que yo ya olvidé, qué tristeza, ya olvidé a Dostoyevsky, mentiras que no, uno no puede olvidar esos autores, pero bueno, seguro ahora mientras vamos hablando encontremos algunos títulos. Yo hoy voy a hablar en particular de algunos títulos que me parecen muy interesantes en términos de brevedad en lo literario. Hemos invitado a Elber Coes, quien hace parte de tantas cosas en la vida de nosotros, en la vida de la casa editorial, en la vida de los amigos. Elber Coes es cuentista, novelista, ha ganado algunas veces algunos premios literarios, es articulista, periodista, maneja portales virtuales literarios. Creo que hace poco ustedes de pronto leyeron algunas de las entrevistas que él le hizo a Javier Cercas. También estuvo con nosotros acompañándonos en la Feria Internacional del Libro, nos acompaña en el proyecto de Tertulias La Roma. Bueno, seguramente ya iremos hablando más cosas de Elber y sobre Elber. También lo invité hoy porque hoy quiero hablar un poco, como ya los dije, vamos a hablar sobre la brevedad, y ese es uno de los temas de Elber, que siempre está peleando entre sus cuentos largos y novelas cortas. Y ya más adelante, hoy les vamos a dejar un trabajo de Elber, se los vamos a enviar el grupo, un par de cuentos o un cuento, porque la próxima semana Elber nos va a acompañar para hablar en el taller sobre la obra de Elber sobre la idea de qué hacer, de su qué hacer en términos literarios en la escritura creativa y en su trabajo literario. Bueno, un minutico más, iniciamos, ¿listo? Démosle una oportunidad a algunos que estaban preguntando sobre línea estas cosas, que de pronto ya se están conectando e iniciamos. Bueno, regresamos y iniciamos taller. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuéntenme, desatrásenme de todos los chismes. Iniciamos este taller con la energía de siempre y con la emoción que me da siempre de verlos y de poder hablar con ustedes sobre literatura y sobre las cosas que nos gustan. ¿Cómo está todo? Bien, gracias, profe. Bien, muy bien, disfrutamos mucho esta feria del libro. Muy motivados. Qué bueno que les haya gustado. Retos como los que se afrontó este año, que afrontaron todas las ferias internacionales del mundo, no solo acá en Colombia, sino que fue en Buenos Aires, en México, en muchas partes se va a afrontar lo mismo. Nos deja muchas experiencias, nos deja también muchas preguntas, nos hace también respondernos a preguntas que las personas que escuchan las ferias o los proyectos que se presentaron nos hacen. Seguramente el próximo año ya no sea desde lo virtual, sino desde lo físico, pero si es desde lo virtual porque alguna cosa pase, ahí vamos a estar, en la 7ª versión de la Feria Internacional del Libro, que se va a hacer ya
el próximo año. A ustedes, gracias por acompañar todos los proyectos que tenemos, el de tertulias, por acompañar el proyecto de la feria, por acompañar el festival de poesía, por acompañar todas esas cosas que se hacen en Pereira y que aunque estén en manos o en cabeza de otras personas, pues nos unen porque tienen políticamente las mismas búsquedas que tenemos nosotros. El amor por la palabra y el escuchar esas cosas que nos importan desde los labios de otros. Uy, inicié como romántico. ¡Qué Sí, vaina sí, sí, esta! sí. No nos ¡Qué deja decir nada, vaina! ya que vamos a Yo poder cambié el decir verso, nosotros. yo cambié el verso. ¡Qué vaina! Bueno, ojo pues. Ahora al principio les decía que hay varias cosas. Elberto, Elber. Yo le digo Elberto porque por cariño, pero es Elber Coes. Mi hermano, bienvenido a este taller de escritura. ¿Cómo estás? Mano, muchas gracias y bien, bien, ya hablaba con tertulios y chévere también. Pues yo también disfruté a mi modo la feria, ¿no? Y también me cansé, me desgasté, me tocó escribir casi toda la semana me tocó escribir y pues también eso fue, digamos, una forma de deleite para mí. Desde que pueda escribir Sí, y pueda publicar, también eso es, para mí es muy grato y me hace partícipe y en cierta forma yo soy muy feliz, huevón, todo lo que tiene que ver con escribir y leer. Y si eso se comparte, mucho mejor, ¿cierto? bueno, me escuchan, ¿cierto? Ahí ya, es Sí, que sí. esta vaina. Bueno, listo, Elber, gracias entonces por acompañarnos. La idea es hoy conversar un poco sobre la idea de la brevedad. Como les decía, invitamos a Elber Coes, quien es cuentista, con nosotros, con la casa editorial nuestra, ha publicado un libro que se llama Florida Killer, que es uno de esos retos editoriales que hemos asumido, porque es un libro de cuentos de más de 100 páginas donde solo hay 2 cuentos. O sea, cada cuento, o sea, es un cuento largote y otro menos largo, pero también largote. Algunos de sus cuentos, y esto aunque es un lugar común, pues siempre vale la pena también como entrar en situación en la obra de Elber desde ahí, y es que hay una marcada influencia de un tema anglosajón, hay una marcada influencia también de unas lecturas que Elber tiene en términos detectivescos, que son algunas de sus influencias mayores, algunos autores norteamericanos que también tienen una influencia grande en la obra de él. Y eso de tener 2 cuentos largos y al mismo tiempo también publicar algunos cuentos cortos que él verá publicado, me hizo ayer pensar, bueno, ¿por qué si voy a hablar mañana de brevedad, no hablamos que nos acompañe también Elber Coes para hablar de eso? Yo voy a iniciar esta charla, Elber, y en el momento en que quieras meter la cucharada, yo guardo silencio y ahí vamos conversando. Seguramente yo también te haré preguntas. Dale, Bueno, dale, y yo quiero iniciar esto de la brevedad, porque es que yo creo que, y yo ya lo he dicho, la literatura, yo creo que tiene una vigencia tremenda porque realmente es una extensión de lo que nosotros vivimos a diario y es la vida misma. Y esto me hace pensar que nosotros tenemos 2 grandes problemas en la vida y son 2 grandes problemas que también están a la hora de escribir y yo creo que muchos de ustedes ya han afrontado eso porque espero que hayan dedicado estos días a escribir, a corregir, a votar, a volver a tener en la mesa. Y es que a veces pecamos porque hablamos demasiado o a veces pecamos porque no hablamos. En la literatura a veces siento que ese también es un problema. Pecamos porque no tenemos que decir o sentimos que no tenemos mucho que decir. Entonces llegamos a la página 25 y decimos, hijo de puta, se me acabó ya esto. O sea, yo ya no sé qué más decir, ya agoté el personaje, ya conté la acción, ya planteé un nudo, ya hice un desenlace, bueno, lo que quieran, pero ya uno no encuentra qué más decir. Y en otras ocasiones es que llenamos el texto de rebaba, de cosas inútiles que terminan por solamente dilatar la historia, pero realmente no decir cosas importantes o necesarias para la cosmología propia de la narración. En ese sentido, pues la literatura se parece mucho a nosotros, ¿no? Que a veces pecamos porque hablamos demasiadas huevonadas o porque a veces no hablamos nada y la gente como que está esperando, bueno, pero hable, hermano, que es que se quedó a medias ese tema. Y hay grandes novelas, y cuando digo grandes novelas, es historias así de chiquitas,
relatos así de chiquitos con historias así de grandes. Yo hoy voy a dar algunos ejemplos desde la literatura colombiana y otros ejemplos de otra literatura, de otras partes, italiana, bueno, sobre todo autores italianos, uno español que me gustan mucho, y unas novelitas, Elber, que le gusta este término, el de noveleta o el de nouvelle, que es como lo llaman los franceses o como lo llaman los españoles, yo le voy a decir una berraca novela cortica, ¿sí? Estas novelas corticas, que son un encanto, que son maravillosas por su baja extensión en paginaje, pero su grandeza en la historia, son las que me convocan hoy o nos convocan hoy para hablar de esa idea de brevedad en la literatura y esa idea que se extiende a brevedad en la vida. ¿Qué significa esto? En términos filosóficos, que aquí menos es más. En la literatura, como en la vida, menos es más. Claro, eso lo vamos aprendiendo y ustedes tienen más experiencia, muchos de ustedes tienen más experiencia que yo. Uy, yo siempre estoy echándoles esa venganza. Tienen más experiencia que yo, y es que yo estoy seguro que cuando estamos haciéndonos adultos, cuando vamos acumulando años y acumulando experiencia, aprendemos más de la brevedad, aprendemos más del silencio, entendemos como certeza que el silencio es una forma del lenguaje, que es algo que nosotros en la juventud o en la infancia desconocemos de golpe. Claro, y no voy a hablar de una cosa que es muy profunda, también es la idea del lenguaje y la idea de las preguntas y la idea de cómo se van llenando de cosas los niños. A propósito que hoy yo tengo acá a mi lado un invitado especial en mi vida que se llama Mateo Carvajal, y está por acá al ladito mío, ya me trajo Muéstrelo, jugo déjenoslo ver, en un vaso de él. Ahora déjenoslo sí, ver, ahora de profe. pronto se asoma, pero está por allí enredado jugando. Bueno, pero eso en los niños también, que están llenos de cosas, de preguntas y tan, tiene otro significado. Pero con nosotros, con la adultez, aprendemos de la brevedad, del silencio, y eso es muy importante. Y yo creo que hay obras maduras que tienen muy claro eso, por supuesto, y ustedes también tienen la razón y la acepto. Hay obras monumentales en términos de paginaje que también lo hacen, el Ulises de Joyce, el Dante de Alighieri, las novelas de Tolstoy, bueno, una cantidad de cosas, lo de Balzac, que son grandes obras también, el mismo Miguel de Cervantes, pero yo hoy quiero defender una tesis, y es que con la adultez nosotros aprendemos del silencio y de la brevedad, y esto es un logro tremendo. Y para eso voy a tener mi primera prueba fehaciente de lo que estoy diciendo, que menos es más, y cómo el silencio termina siendo demasiadamente poderosísimo en la construcción de una novela. Ojo con esta idea del silencio. ¿Qué pasó? ¿Sí? Esa idea del silencio, y que va a ser muy importante en la estructuración también de un libro. Ahora les voy a mostrar, pero la idea es que ustedes los lean. Este primer librito que están viendo se llama Nieve. Es una novelita cortica. Miren, una vaina que ustedes leen sin mentirles. La leen en 2 horas 30. O sea, en 2 horas 30 y sacando espacio para tomar café, para desayunar, disfrutándola, porque miren capítulos como estos. No sé si lo ven bien. Bueno, capítulos de 7 líneas. Hay capítulos de 7 líneas en esta novela. Y es una novela muy sencilla, como todas las grandes novelas, es una novela de amor. Porque para mí, y también lo puedo demostrar desde la literatura, el amor pasa por todas partes. O sea, lo esencial de la vida reposa en la capacidad que tenemos de nombrar aquello que amamos. Y nombrar aquello que amamos a veces lo hacemos desde la muerte o desde cualquier otro punto de vista, pero cuando lo hacemos desde allá, también estamos hablando de aquello que amamos. Claro, esto tiene que ver con la idea de memoria. O sea, nosotros, y vuelvo a lo mismo, nosotros solo recordamos aquello que ha pasado por nuestro corazón. Yo soy enfático y repetitivo en eso, y llego tal vez siempre al mismo lugar.
Y es que nosotros solamente recordamos eso, y por eso es que estas novelas son sobre el amor. Voy a ir metiendo estas novelas. Dime, Oscar, ahora voy, pero dime. A ver, yo en lo que estoy escribiendo, yo tengo muchos silencios y me he Sí, preguntado, porque en mi caso son indispensables, son súper necesarios. Sin embargo, por ejemplo, encuentra uno el libro de Humberto Ballesteros, Juego de Memoria, sí, donde hay unos silencios impresionantes hasta el punto que me hacen preguntarme hasta dónde es un verdadero silencio o hasta dónde el editor ayuda a alargar el paginaje. ¿Me entiendes la pregunta o la sí. observación? Yo quisiera saber algo porque de pronto si no hubiera tantos silencios y tantos espacios en blanco, por ejemplo, ese juego de memoria tendría 40 páginas. Sí. Bueno, ya en términos editoriales, editorialmente es mejor hacer novelas cortas. Se leen más fácil, entonces se venden más fácil. Entonces, entre más corta sea la novela, seguramente encuentre más lectores. Entonces, no creo que haya una intención editorial, y menos desde Tusquets, que es el caso de lo de Humberto Ballesteros, y menos en Humberto Ballesteros, que es un tipo muy consciente del uso del lenguaje y de cómo se estructura una novela. O sea, ahí es una intencionalidad del autor. Ahora bien, Oscar, puede pasar en algunas novelas eso. Claro, es un texto de 40 páginas y resulta que para el concurso están pidiendo 65, entonces lo que hace es que alarga con páginas, bueno, se inventa cosas para alargar eso. Eso puede pasar, pero no creo, o más bien desde mi punto de vista, yo diría que en el caso de Humberto Ballesteros no lo es, tampoco lo es en el caso de Seda, tampoco lo es en el caso de algunas novelas que ahora les voy a citar que tienen eso, que de hecho, Oscar, tienen más silencios que la misma novela. Editorialmente en la estructura tienen más espacios que la novela de Humberto Ballesteros. Estas que voy a citar. Pero bueno, entonces, no sé Gracias. si respondí, Oscar, o no respondí. Gracias, sí, claro que sí. Bueno, mira, por ejemplo, a propósito de eso, miren, por ejemplo, este capítulo de la novela. 2 líneas. 2 líneas, y mire lo que dice este capítulo. Claro, hay que leer toda la novela. Yo ahora se las voy a intentar contar de a poquito para que ustedes la terminen de leer. La joven era funámbula y su vida seguía una sola línea, recta. Claro, ese capítulo tenía que tener toda esta vaina. No podía decir nada más. Y además, cuando lleguen allá a esa parte, se van a dar cuenta, es que aquí teníamos que estar así. Ahí tenía que estar eso. Ese capítulo no podía decir nada más. Bueno, esta novela, por ejemplo, para hablar de brevedad, es una novela sobre el amor. Igual que esta hermosa novela que si no han leído les recomiendo, que se llama Seda, de Alexandro Barico. Todas las novelas de las que vamos a hablar hoy se las recomiendo. Una, porque son novelas muy breves, y dos, porque tienen un poder narrativo que hace que el lector, o sea, funcionan mucho Elber, como Elber que sabe sobre esto, funcionan mucho como el cuento. Ellas saben que si dejan que el lector mire a un lado, lo pierden o lo pueden perder. Entonces, no posibilitan que el lector se les extravíe en ningún momento. Así funcionan estas novelas. De hecho, pude haber sacado más. Hay un par de ellas que sí son más complejas y que yo siento que a veces pueden dejar escapar al lector, pero logran de todas formas mantenerlo, pero ya es por el tema, no solamente por la estructura, por el tema y por una cantidad de elementos que estas novelas tienen, sino que en las otras solamente es por el tema. Pero por ahora vamos con Nieve. Ahora les escribo los nombres o también les envío el nombre por el grupo, para que así no estemos escribiéndonos por ahí y se nos pierda mucho el tiempo. Entonces, esta novelita Nieve y esta novela Seda, las dos publicadas por Anagrama. Nieve es una novela
que les voy a recomendar que lean como ejercicio de escritura. Porque Nieve es una novela sobre la poesía, sobre el poema, sobre la escritura y sobre el amor. Y sobre todo, sobre aquellas cosas que somos incapaces de olvidar. Que creo yo que tiene que ver con la función directa por la cual ustedes terminan escribiendo. Y es que, aunque hay gente que a uno le dice mañosamente, no, es que yo tengo que escribir para olvidar. Entre ellas Juliana Javier. Uno no escribe, ella no escribe 7 veces Lucía porque tenga que exorcizar a Lucía de su cabeza. Es porque tiene que hacer cómplices para que Lucía siga existiendo. La literatura, de alguna manera, lo que hace es generar complicidades. Por eso la literatura busca lectores. Y ese cuentico pendejo es que yo escribo para guardar en mi casa, a mí no me interesa publicar. Pues no sea huevón, no bote tiempo escribiendo. Dedíquese a otra cosa, a cocinar, yo no sé, bueno, a qué, pero no se dedique a escribir. Mira, hay tantas cosas interesantes en la vida. A mí me ha pasado, hay gente que llega y me dice, no, es que estoy escribiendo una novela, pero yo no la voy a mostrar ni la voy a publicar. Entonces, no escriba. Ni siquiera me diga a mí que la está escribiendo, porque si no le interesa que los demás sepamos que está escribiendo una novela, pues tampoco debería interesarle decirme a mí que la está escribiendo, porque no le debe interesar eso. No me haga cómplice a mí de sus cosas. Claro, uno crea secuaces también. El acto de la escritura también hace eso. Pero en este caso, pensemos solamente en que la escritura busca unos cómplices. Por eso era tan importante al principio y lo decíamos, y yo les decía, es ¿en qué lector estamos pensando? ¿Cuál es el lector en el que estamos pensando? Te cargo. ¿En qué lector es en el que estamos pensando? ¿Hacia quién nos dirigimos? Eso es muy importante porque depende del lector que estemos buscando, cuál es el tono, bueno, todo lo que les decía, que yo voy a ejercer en la creación de esa cosmología o cosmogonía propia de la narrativa de cada uno de ustedes. Entonces, vuelvo ahí a lo que es Nieve. Nieve es una novelita sobre la poesía y es sobre un tipo que se llama Yuko. Y ustedes se acuerdan lo que le decía Flaubert a Maupassant en una de las cartas que le decía a Maupassant: paciencia, o sea, tenga paciencia. Resulta que Yuko es un muchacho que es el mejor poeta. Se llama Yuko, yo no sé qué, un nombre raro. Y Yuko, Yuko solo sabía hacer poemas sobre la nieve. O sea, Yuko solo sabía hacer poemas blancos. Claro, lo blanco tiene que ver también con la idea que ustedes quieran, entre muchas que hay, pero yo quiero pensar lo blanco como el silencio, como lo diáfano, como lo transparente, ¿sí? Lo diáfano que no es lo blanco que no es un color, sino algo que tiene ausencia de colores. Entonces este tipo que es un poeta, ni el berraco, este pelado, una vez se dan cuenta que él escribe unos poemas hermosos, haiku. Además recuerden que está toda esta idea de cuántas son las sílabas y todo eso. Bueno, sobre eso no vamos a hablar porque no es un tema interesante, importante en la novela. A Yuko lo visita un enviado del emperador y le dice: Yuko, mire, usted es tan buen poeta que el emperador quiere que usted vaya y lo vea. Y Yuko le dice: recuerden, esta es mi novela. Si ustedes quieren leer la verdadera y tener realmente claro qué es lo que dice, tienen que leerla. Esta es mi versión de la novela, porque seguramente no es hasta así, totalmente. Entonces este tipo le dice a Yuko: Yuko, yo quiero que vaya a ver el emperador. El papá le dice a Yuko: Yuko, mijo, vaya, esta es la oportunidad de salir de pobre, de tenerlo mejor. Y Yuko le dice: no, papá. Y le dice al tipo: no, yo tampoco quiero ir del emperador. Ahí se planta una idea muy bonita, y es que ¿qué es más importante? ¿Publicar o escribir? Ahí se planta también otra idea, de lo público y de lo privado. Yuko es consciente de lo privado, y al ser consciente de lo privado, Yuko tiene una madurez tremenda, que yo se la veo mucho a la gente adulta, o sea, o será bueno por mi madre y por mi padre, no, y también por muchas personas como ustedes que me han dado consejos muy importantes.
Entonces Yuko es un tipo, es un niño pero muy maduro. Y Yuko dice, no, dentro de 7 años yo voy a ver al emperador. Entonces el papá le dice, ¿cómo va a esperar 7 años? Se va a perder la oportunidad, en 7 años seguramente ya a usted no lo van a querer ver, esto y lo otro. Y Yuko le dice, no importa, papá. Yo me demoro 7 años para terminar mi trabajo. Hay una conciencia también, una organización de Yuko en la escritura tremenda. Y Yuko dice, me demoro 7 años y tengo que escribir 7 vainas, tan. Ojo con el número 7 en esta novela, porque el número 7 es muy importante. Yuko constantemente lo dice. O sea, Yuko dice, y para el budismo, y para el taoísmo, y para todo esto, para los occidentales también, o sea, toda esta vaina del 7, ¿por qué es tan importante? Eso es muy importante en Yuko. El caso es que Yuko se enamora también. Yuko conoce una trapecista, que es una fonámbula. Yuko se enamora. Yuko le dicen un día, mire, Yuko, usted es muy bueno, pero a usted le falta algo en la vida, a su poesía, a sus poemas, les falta algo. Y hasta que usted no lo resuelva, usted no va a ser un gran poeta. Y Yuko se queda pensando y pregunta qué es. ¿Y saben qué es lo que le falta a Yuko? Color. A Yuko le falta fuerza. A Yuko le falta espíritu. A Yuko le falta el color porque entender el color para Yuko y para este tema en especial de la nieve, para esta novela en especial que es Nieve, la poesía o el acto poético, que es el acto de vida, que es el acto de amor como tal, solamente puede existir en la medida en que se comunique con lo blanco y con los colores. Y los colores son todas las expresiones artísticas, la música, la danza, todas esas vainas. Entonces Yuko se va a aprender todo eso, y cuando Yuko se va a aprender todo eso con un maestro muy interesante que es un maestro ciego, y es muy curioso cómo el maestro de los colores, el que le va a enseñar a Yuko realmente lo esencial en la vida, ojo, no lo importante en la vida, sino lo necesario en la vida a Yuko, es un tipo ciego. Y Yuko cuando lo ve dice, pues qué huevo, nada, a mí que me va a enseñar un tipo ciego, me va a enseñar los colores. Pero bueno, ahí sigue teniendo esta novela una vigencia. ¿Qué es lo que va a pasar acá y por qué estoy hablando de la brevedad y por qué utilicé esta novela? Es porque en 104 páginas, en capítulos como estos, Ferminé nos cuenta, en esta novela Nieve, nos cuenta sobre la poesía, sobre la música, sobre el trapecismo, sobre el amor, sobre lo que vemos con los ojos cerrados, sobre la idea del color, sobre la idea del silencio y sobre las ideas vitales que son las búsquedas verdaderas que tenemos en la vida. Ojo, cada que estén escribiendo, pregúntense, ¿cuáles son las búsquedas verdaderas que ustedes tienen? Y esto suena a una vaina espiritual, casi que a taller de autoayuda, pero resulta que en el fondo a veces la literatura se comporta de esa manera. Entonces pregúntense cuáles son las búsquedas que ustedes tienen en la vida, porque esas búsquedas son las que terminan siendo y las que terminan iluminando esas grandes obras. ¿Cuáles eran las búsquedas de Dante? ¿Sí? ¿Cuál es la búsqueda de este personaje? ¿Qué significa Virgilio? O sea, pregúntense en esas vainas. Pregúntense qué es lo esencial. Y seguramente van a entender como Yuko, o van a encontrar como Yuko, el acto poético. Van a encontrar en esa búsqueda verdadera el verdadero poema. De resto, termina uno inventándose pendejadas. Obras que no van a tener vigencia. Obras que en 2, 3 años no van a servir para nada. Que van a terminar en anaqueles o en librerías de libros usados y que nadie más va a comprar. O, por suerte, algunas van a terminar siendo estudios en tesis de lo que se escribe en el departamento. Paso de Nieve a Seda. Una novelita también sobre el amor. ¿Te quieres que te cargue? Sí.
una novelita también sobre el amor. Esta novelita de Seda es una novela que descansa más en la idea del amor que en la idea, o sea, el amor como hecho poético. Mientras Nieve se pregunta sobre el hecho poético y planta también la idea del amor, planta la idea de la identidad, planta la idea de la búsqueda. En Seda también. Ojo que tanto en Seda como en Nieve hay una cosa muy importante que pasa por la literatura y pasa por gran parte de las grandes obras de la literatura, y es la idea del viaje. O sea, el viaje como búsqueda. Y en ese viaje hay un hecho, hay una epopeya, y en ese viaje está el viaje del héroe. Y mi amigo Elber, que confirma más esa tesis del héroe y del viaje del héroe, que además es un tema que a él le gusta mucho, sabe que en las grandes obras está el viaje del héroe. Y ese viaje del héroe tiene que ver también con la idea de la tragedia, con lo trágico en el héroe. Tanto en Nieve para Yuko como en Seda de Alejandro Barico hay un viaje y hay una tragedia y hay una lectura del héroe. Sale de un lugar para llegar a otro, y en ese viaje tiene que haber una transformación, que es la misma transformación que a veces no se da desde, o sea, el viaje puede ser desde lo físico, pero el viaje puede ser también desde lo mental, como en la obra La transformación de Kafka, título que prefería Borges usar, porque él decía realmente es la transformación, no es la metamorfosis. No hay una metamorfosis en el viaje, hay una transformación en el viaje. Y en el viaje, que es un viaje mental, y que después se usa la metáfora de lo físico de Gregorio Samsa, eso es un viaje donde hay una transformación, se transforma el personaje espiritual, psicológica y físicamente. También pasa en Nieve con Yuko y también pasa en Seda. Entonces eso es muy importante también, esa idea del viaje. Eso es una cosa bien, bien importante. Eso es una vaina bien interesante también en la literatura. Y si hiciéramos un repaso por esas grandes obras de la literatura, vamos a ver que el viaje y la idea de la transformación del héroe, esa idea de la epopeya también, esa idea de la búsqueda de las verdades de la vida, son elementos constitucionales en las grandes obras, o al menos en las obras que nosotros reconocemos como grandes obras, o en el canon particular que cada uno tiene. Ya sean las lecturas que hace Julieta, que hace Albeiro como historiador, que hace Ángela, bueno, que hace Flor, que hacemos todos, o Oscar, o el mismo Elber, resulta que ahí podemos encontrar esos elementos. Y quiero, estas novelas que les estoy mostrando, ojalá ustedes las puedan leer y confirmar que ahí están esos elementos. Yo voy a pasar por estas novelas así como rápidamente para ir también como esperando, Elber, si hablo mucho me regaña, si hay preguntas también me regaña. Bueno, entonces paso con esto de Seda, que está una idea del viaje, que es una idea de un viaje muy interesante, y también está la idea del amor, está la idea de la pérdida, y está la idea de la transformación, y está la idea muy importante y muy marcada del viaje del héroe y de lo trágico, ¿sí? De lo que llaman, y lo que es un tema también muy importante, que es repetitivo, pero que tenemos que tener una conciencia de eso. Hay una epifanía o hay una anagnórisis, ¿sí? Maquis cambia este nombre, Elber, pero realmente esto es de la poética aristotélica, esta idea de lo trágico. Bueno, y después yo quiero ir pasando por varias novelitas en las que suceden esas cosas, en unas más evidentes que otras, y está también Antonio Tabucchi, el mismo de Sostiene Pereira, el mismo de Nocturno Hindú, que es esta novelita. Yo les voy a escribir ahora los nombres de las novelas, ustedes me escriben por el grupo y ahí mismo les escribo. Esta novelita de Antonio Tabucchi, donde también hay una búsqueda, donde el narrador desde el principio se planta como alguien que está buscando. O sea, todas estas novelas tienen como principio la búsqueda de las verdades de la vida. Algunas tienen el pesimismo, algunos tienen la espiritualidad más marcada, algunos tienen la idea de la epopeya, algunos tienen la idea de la denuncia social. Pero sobre todo estas novelas tienen un tema en común y es la búsqueda de las verdades de la vida. ¿Sí?
sea, esa vaina hasta suena espiritual y puede ser maluca, pero resulta que si vemos hasta, miren, hace poco terminé, John Jairo, sí, señor, dígame. John Jairo, dame, bueno, para dar un apunte ahí, por ejemplo, está lo de Hermann Hesse, que ahorita Diego hablaba de que Nobel, y pues Hermann Hesse es Nobel y toda la obra de él casi que está permeada por la espiritualidad. De hecho, la obra de Hesse toda es espiritual, es de un viaje espiritual y justamente también contiene los elementos muy propios del viaje del héroe. Hesse era muy de la tesis de Jung, ¿no? Era de la escuela de Jung, y él, si bien no, en un relato no te contaba todo el viaje del héroe, él elegía un estadio, un estadio del viaje, ya dijéramos la iniciación, la noche oscura, el vientre de la ballena, el encuentro con la diosa, elegía uno de esos y se concentraba en eso. Y a propósito también hacía noveletas, porque por ejemplo Demian es una noveleta sobre uno de esos estadios y desarrollaba esa parte del viaje del héroe, que también son novelas muy espirituales, como para hacer ese aporte. Claro, Elber, gracias. Y es que recuerda que Hermann Hesse conocía a Siddhartha Gautama, la vida de Siddhartha Gautama, y lo de Buda fue una de esas investigaciones interesantes y de esas lecturas de Hermann Hesse primordiales. Y esto está muy relacionado también con esa vaina, el tema de lo espiritual, el tema del buchido, también está muy relacionado con eso. Qué buen apunte, Elber, que nos haya recordado lo de Hermann Hesse, que es muy interesante. Bueno, entonces está lo de Kabuki, que también es una novela corta. Yo se las estoy mostrando así por encimita para animarlos a que esta semana que viene pueden leerse una novelita por día, que eso la saca uno en 2 horas 30, en 3 horas uno ahí tomando cafecito, la saca. Qué novelas tan hermosas. Bueno, y está Javier Tomeo, para mí uno de los mejores escritores, un español tremendo. O sea, uno de los mejores, de verdad, no son adjetivos gratuitos, es la obra de Javier Tomeo, un español, y esta novela que se llama La mirada de la muñeca hinchable, una novelita. Acá hay algo muy importante también que les recomiendo que revisen en Javier Tomeo, y es la creación de los diálogos. Miren, una de las fallas que tiene uno, o que ve uno muy evidente a la hora en la escritura creativa o en los trabajos que uno revisa, es que la creación de los diálogos es muy pobre. Claro, es que es difícil crear diálogos. Y recuerden que quien asume la creación de una novela desde el diálogo, pues está dejando como garantía que el diálogo es tal vez el 90% de la credibilidad del relato. Si esos diálogos no están bien hechos, tú descrees de la novela. Por eso es que normalmente uno a veces ve que esos escritores muy jóvenes que apenas están empezando no le apuestan mucho al diálogo. Hay unos que atrevidamente, y además eso es algo que valoro mucho, trabajan mucho el diálogo, pero es que es complejo hasta desde lo más simple. Si presento el diálogo desde lo pasivo o desde lo activo, ahí ya es una joda, porque es que cómo lo debo presentar, o sea, cómo realmente lo presento para que cree un efecto y para que sea efectivo y efectista en el trabajo de escritura. Porque el diálogo y todo lo que vamos a colocar en este caso, no a poner, sino a colocar, o sea, para las palabras que colocamos entre una y otra en el relato, deben ser funcionales para lo efectivo y lo efectista. Y ahí es donde también hay una idea hermosísima en la novela de Nieve, y es que Nieve nos está diciendo que ustedes son trapecistas. Miren, Nieve nos está diciendo, y si lo encuentro se los leo, esto, en realidad, lo más difícil es convertirse en un funámbulo de la palabra, nos dice Nieve, porque ustedes ahora, toda hora, están en esa línea invisible y donde uno puede con mucha facilidad caerse. Esta novela tiene que ver con todo eso. Escribir significa avanzar palabra tras palabra. ¿Qué quieres, mi amor? Escribir
significa avanzar palabra tras palabra por un hilo de belleza, el hilo de un poema, de una obra, de una historia estampada en un papel de seda. Nos dice Nieve, nos dicen en Nieve. Bueno, entonces ojo con lo de Tomeo. Vayan a Tomeo para que verifiquen esa idea de los diálogos. Bueno, Tomeo tiene muchas obras, tiene algunas sobre el lobo, sobre la identidad, sobre el desdoblamiento. Tiene novelas, una novela que se da solo desde el diálogo de un tipo que va a preguntarle a buscar trabajo. Bueno, pero el diálogo es muy importante. Revisen eso. Novelas corticas donde se demuestra que menos es más. No quiero decir con esto que las novelas de un paginaje alto sean malas. Hay novelas que yo reconozco son muy buenas novelas. Bueno, ahí está 2666, que yo no he podido leerla, la he iniciado varias veces, pero no la he podido terminar porque no he tenido el libro físico, sino que lo he visto es por internet o lo he visto, pero eso es una novela muy interesante. Los mismos Detectives Salvajes o las novelas que decía anteriormente. Bueno, pero como no pueden faltar los escritores colombianos. Ah, bueno, y esta que ya la debieron haber leído, que es La historia del ojo, que es una novela, yo creo que aburrida, porque es una novela muy llena de metáforas. Es una novela muy compleja porque tiene de fondo un tema psicoanalítico, filosófico, muy crítico. Y si hay una novela, por ejemplo, para mí de estas que tengo acá en la mesa, que cumple con eso, con esos puntos que tienen muchas novelas eh, rusas y algunas norteamericanas de denuncia social, de búsqueda de la verdad, la espiritualidad, el pesimismo, la sátira, la epopeya, esas vainas, es esta novelita de George Bataille. Bueno, y gran parte de la obra de él. Esta en particular, Historia del Ojo, para mí es una de las grandes obras de George Bataille, porque es una joyita corta sobre el incesto, pero no es sobre el incesto. Es una novela donde todo está usado como crítica política. Ojo que aquí la sátira es importante. Aquí no van a encontrar mucho de la espiritualidad, pero sí van a encontrar sobre las verdades, sobre la denuncia social, sobre la crítica social, que sabe muy bien ejercer George Bataille en esta novelita de Historia del Ojo. Yo voy a hablarlo de estas novelas para ya iniciar una conversación con Elber, y Elber ahora me regaña porque yo no lo dejé hablar. Bueno, hay un colombiano, o hay muchos, pero miren, les recomiendo esta novelita de Guido Tamayo, que se llama El Inquilino. La leen en 2 horitas. Se encuentra con mucha facilidad. Con mucha facilidad se encuentra El Inquilino. Es sobre un escritor. Es una novela sobre escribir. Es una novela sobre lo que buscan los escritores y es una novela sobre esa tragedia que tienen a veces muchos que se dedican a la escritura pero nunca ven realmente su proyecto iluminado del todo. Entonces, esta novela es sobre eso. Y es una novelita igual, estructurada con capítulos cortos, estructurada, o sea, desde el principio es muy interesante para mí porque va por horas. 9 a.m., 11 a.m., 12 a.m., entonces uno la va leyendo con mucha facilidad y va asistiendo a la vida de este escritor que se llama Manuel de Narváez. Que para algunos pueden decir que es un alter ego, otros que no, pero yo no creo que sea un alter ego, pero he escuchado por ahí comentarios que esto es un alter ego, que esto y que el otro, pero es muy importante, es por la brevedad. Cómo estas novelas terminan diciéndonos tanto con tan pocas palabras, que es un reto que yo les decía a ustedes desde el principio. Cojan esas historias grandes, de 1700 vamos a 1000, de 1000 vamos a 600, de 600 vamos a 300 y de 300 vamos a ver si al menos en un párrafo, en 2 líneas, yo puedo decir todo lo que hay en las 300 palabras. Si pasa eso, es porque todo lo otro que se había dicho es rebaba. Claro, esto tiene también un mensaje borgiano, y es que Borges era muy consciente, o era una de las cosas que él decía, es que él no escribía novelas porque la novela está llena de rebaba, de cosas innecesarias. Sí, un buen cuento, de alguna manera, puede ser una novela monumental. Una novelita corta puede ser la gran novela de la literatura. Entonces aquí está lo de Guido Tamayo, El Inquilino, para confirmar eso.
Y hay otra novelita cortica y chiquitica que la pueden leer a manera de poema, que se llama Tú y yo. Para mí, de uno de los escritores, de los mejores escritores de Colombia, de los mejores novelistas. Si no lo han leído, léanlo para que reconozcan que en Colombia, así como Humberto Ballesteros, hay grandes escritores y que no gozan de tanta popularidad como otros. Y es el caso de Juan David, es que Juan David Correa, Juan Cárdenas, de Juan Cárdenas. Y esta novelita Tú y yo, esto lo leen en media horita, es una novela muy cortica, está escrita a manera de poemas, tiene como subtítulo Una novelita rusa, pero desde el título ya nos está diciendo que es una novela sobre ustedes, sobre el lector y sobre el autor, que es una novela sobre dos, que es una novela que va al ritmo que marca el corazón. Tú y yo, tun, 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 tú y yo. El corazón tiene esa magia que también tiene la literatura de crear complicidades desde el principio. Sí, desde una anatomía tan simple, el corazón nos está diciendo que las cosas tienen que darse siempre en compañía, en búsqueda de complicidades, en búsqueda del otro, que lo que escribimos siempre tiene que ir en búsqueda de un lector, en la búsqueda de un lector o de unos lectores. Sí, 1, 2, 1, 2, va el corazón. El lector no lleva el ritmo de la coma o del punto, el corazón no lleva el ritmo de la coma o del punto, lleva el ritmo de la complicidad con el otro. Sí, por eso nos enamoramos, yo creo que con tanta facilidad. Aunque Julieta dice que no, que es mejor estar solo en la vida y vivir solo, pero por eso nos enamoramos con tanta facilidad. Bueno, y yo voy a cerrar con una novela que les recomiendo porque no puede faltar un escritor cercano, y es un novelista, es caldense, no, ya murió. Lo que encuentren de él en las librerías, cómprenlo, léanlo. Ojalá a mí me pagaran por hacer estas cuñas, yo ya estaría lleno de plata por hacer cuñas de estos libros. Léanlo, él se llama José Vélez Sáenz. Él fue uno de esos intelectuales de Caldas y todavía lo reconocen como un intelectual muy importante en Caldas, por la obra que dejó desde su trabajo periodístico como novelista, como crítico. Yo hoy quiero hablarles sobre esta novela que se llama Las llaves falsas, Confidencias de un fumador de marihuana. Una novelita sobre un fumador de marihuana, o sea, un tipo que fuma marihuana, pero a medida que nos va contando lo que es esa idea del fumar marihuana, nos está haciendo cómplice del viaje de un héroe y de su posicionamiento trágico en la vida. O sea, es una novela sobre la tragedia. Las llaves falsas es una de esas pequeñas novelitas o de esas novelas cortas sobre la tragedia de la vida. Sí, que es en últimas lo que decíamos al principio y lo que Antonín Artaud era muy consciente, y es que la vida se alimenta de los pequeños fracasos con que a diario hacemos esta vida. Eso es la vida, una acumulación constante de fracasos. Y por eso es que lo trágico es tan necesario, y por eso es tal vez que cuando leemos novelas donde le pasan cosas graves a las personas, terminamos por identificarnos con mayor facilidad. No porque fumemos marihuana o no, porque la vaina no es solamente sobre la marihuana, es porque la vaina es sobre la tragedia. Este mismo escritor tiene una novela, una de esas joyas, si alguna vez ustedes la consiguen, yo se las recibo como regalo. Se llama Vidas de Caín. Vidas de Caín tiene una particularidad. Lo primero es que esta es la primera edición, y esta edición pues ya no la puedo leer porque se la han comido las cucarachas, todo, pero yo la guardo porque es la primera edición que hizo Editorial Zapata. La primera editorial tal vez que en Manizales, no, la primera editorial que tuvo Manizales y la gran editorial que tuvimos, que hubo entre Armenia, Pereira y Manizales. ¿De qué año se dice? ¿Que preguntaron algo? Preguntaron algo.
¿De qué año la edición? ¿De qué años es la editorial o la edición? Esta edición es de 1947. Esta es la de 1947. Pero Zapata, creo que en su catálogo contó como 104 títulos. No, Entre ellos con algunos títulos bueno, el de Aura y las Violetas. ¿Cómo es que se llama él? Yo no soy un buen lector de él. ¿Cómo es que se llama? Vargas Vila, ¿Cómo, Oscar? José María Vargas Vila. Sí, de Vargas Vila. Gracias, Oscar. Él fue uno de los primeros en publicar a Vargas Vila. Bueno, y además es una editorial muy importante en la historia de los procesos editoriales del país y sobre todo de Caldas. Es una editorial muy importante porque visibilizó autores que en su momento solamente se visibilizaron desde la editorial de Zapata en Manizales. Bueno, voy cerrando entonces. Y todas estas novelas, ¿por qué? Y ustedes dirán, bueno, volvió John Jairo a hablar de libros y libros, y otra vez nosotros anotemos acá huevonadas, pero hacía rato que no hablábamos de algunas novelas particulares, y estas novelas se las he dicho, y ahora se las voy a escribir, porque tenemos como tarea, este mes de octubre, que hoy estamos a 6, leer estas novelitas. Unas novelitas corticas, pueden leer de verdad, yo sin ánimo de chicanear, porque eso no se trata la literatura y yo no la veo así. O sea, yo leo porque me gusta, porque me emociona leer eso y porque creo que en la literatura encuentro cosas que yo quisiera hacer, otras que yo quisiera vivir, otras que me gusta ver que la han vivido otros. Bueno, encuentro muchas cosas en la literatura. Entonces yo la disfruto. No significa que hay que leer mucho. O sea, si ustedes disfrutan si no leyendo un libro, seguramente yo conozco muchas personas que han leído solo un libro y me han enseñado más que algunas que han leído más de 100 libros. Y ahí está el ensayo de William Ospina y el libro de William Ospina que se llama La Escuela de la Noche, para entender eso que estoy diciendo. O sea, a veces nos enseñan más o aprendemos más de la gente que ni siquiera ha pasado por la universidad, que no ha leído un libro, que de aquellos que han leído 100 libros, tienen doctorado, porque en últimas esos títulos son fáciles de acceder. Y los que tienen esos títulos, los que gozan de esa fortuna, que también valoro mucho, saben que no es tan difícil a veces pasar eso. Terminar una maestría, un doctorado, una especialización solamente es tener el tiempo y un poquito de dedicación, no es más. Pero aprender en la vida, aprender con H y sin H, eso cuesta más. Y ahí está toda la diferencia entre la educación y la capacitación. ¿Sí? En esos otros lugares nos capacitamos, pero no nos educamos, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el Tao, que deberíamos en algún momento hablar del Tao también, del Tao y la espiritualidad, y del Bushido y la espiritualidad, y cómo en algunas obras literarias, como es en el caso de Nieve, que tiene que ver con eso, está también reflejado toda esa idea de la condición del otro, y de cómo nosotros estamos para el otro, y de cómo aprendemos del otro, sin los títulos académicos, sin eso. Bueno, hay tantas cosas en Nieve, tantas cosas interesantes, pero ojo, y esto lo subrayo de acá desde lo virtual, que es una vaina bien tonta subrayar desde lo virtual, pero yo lo hago, lo subrayo desde lo virtual, es que no estoy negando la importancia de lo académico. O sea, yo también hago parte de lo académico y eso es muy interesante, pero quiero es como dar ese ejemplo, y William Ospina lo hace muy bien en La Escuela de la Noche. ¿Cómo podemos aprender de aquellos que no tienen esos títulos? Elber, cuéntenos usted, cuéntenos, hermanos, sobre la brevedad en la literatura. Hermano, yo estoy acá tomando apuntes porque lo que usted está diciendo también está muy chévere, y aprovechar para leer esas novelitas. Yo creo que esa de Nieve ya me la habían recomendado, pero como yo soy un lector también un poco rebelde, las voy dejando por ahí atrás, o más bien un lector desjuiciado, las voy dejando por ahí atrás y no vuelvo a ellas. No, yo creo que la brevedad es que hay unos datos acá, por ejemplo, tú mencionas el tema del silencio, y el silencio
pues hay como varias formas también de entenderlo, ¿cierto? Y yo diría que, por ejemplo, lo que dijo don Oscar, el silencio, uno puede ser, digamos, visto desde el punto de vista de lo estructural, es decir, digamos, cuánto espacio dejo yo por bloque, o dentro de los diálogos, ¿no? Si uso diálogos cortos, una técnica que usa mucho Cormac McCarthy en sus diálogos, que es diálogos breves, mucho espacio, y luego, después, digamos, de unas 3 páginas de diálogos muy, muy escuetos, muy corticos, muy breves. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Y dónde vas? Allá, mi papá. O sea, cosas muy, tanto que ves un bloque alineado a la izquierda del texto, y también entiendes que los personajes, a partir de esa estructura, el lector entiende que los personajes están haciendo uso más del silencio que ¿cierto? Que del ruido, por decirlo así, en contraposición. Pero también está el silencio como expresado en palabras dentro del texto, es decir, lo que el autor quiere estar planeando, lo que el autor quiere manifestar. Y es, digamos, es mucho más difícil hacerlo de esa forma, es decir, narrar el silencio, porque además hay una especie de oxímoron, ¿cierto? Que es, mientras yo narro el silencio, también estoy haciendo una especie de ruido, pero entonces ahí entra lo que tú decías, el lenguaje. ¿Qué lenguaje es adecuado para yo expresar silencio, ¿cierto? Cuando dejo quieto a los personajes, cuando los dejo mudos, y también cuando uso un lenguaje quizá más leve, quizá más abrupto, que haga denotar que hay un silencio. Eso es una parte. Y otro que me parece súper esencial a la hora, por ejemplo, de hablar de brevedad, es el cronótopo. Y el cronótopo es también lo que tú mencionas, es yo cojo un libro y en cuánto tiempo lo leo, desde lo estructural, desde lo físico, desde la realidad en la que estoy parado, cuánto tiempo me tomo yo para leer un libro. Es decir, digamos Nieve, yo lo puedo leer, no voy a hablar de Nieve porque no lo he leído, pero voy a hablar, por ejemplo, de Soldados de Salamina, que es la última novela que leí. Y es Soldados de Salamina, yo lo pude haber leído en 2 horas corridas, lo leí en 3, 4 días, pero fue precisamente porque hacía unas pausas que eran innecesarias para un lector juicioso. Pero a eso se refiere el cronótopo. Tú, por ejemplo, coges una novela como El Quijote y si te pones juicioso leyendo, qué sé yo, 50 páginas por día, la terminas en 15 días, por mucho que la dilates, pues. Entonces también eso es una forma de ver el cronótopo, es decir, el autor puede escribir el libro en 5 años, pero el lector tiene, digamos, la facultad de leerla en mucho menos tiempo. Eso es el cronótopo, pero también está el cronótopo en cuánto tiempo le toma a los personajes hacer determinado recorrido. Y para un ejemplo, tienes 2 novelas ahí. Una es la de James Joyce que mencionaste, es el Ulises, que es una novela de, qué sé yo, casi 1000 páginas o más de 1000 páginas, donde todo sucede en un solo día. O esa novela de Dostoyevsky, que son casi 500 cuartillas, Crimen y Castigo, que puedes leer en 7 días, y que también en el tiempo de la aventura de Raskolnikov son precisamente, no pasa una semana, son 7, máximo 10 días. Pero también hay unas novelas cortas y digamos, voy a hablar de las aventuras de Gordon Pine, de Arthur Gordon Pine, de Poe, que es una novela que se lleva más de 1 año en el viaje, pero que también es una novela corta, es una noveleta, ¿cierto? Entonces, esa es una forma también de entender el cronótopo, y es el viaje de los personajes y otra vez el viaje mío como lector. Y creo que ahí también hay que evaluar, no todas las novelas se leen en el mismo ritmo. Un ejemplo es, por ejemplo, tú no lees a Hemingway Las nieves del Kilimanjaro. Yo recuerdo que me tomó por ahí varias lecturas, y es un cuento relativamente corto.
pero también tiene que ver es con la forma en que narra el autor, con la forma en que se narra, por ejemplo, una novela como la que leímos, que es Los verbos auxiliares del corazón, que también puede suscribirse a noveleta, pero que tiene un ritmo mucho más ágil que La miel del Kilimanjaro, que es un relato corto. Los relatos largos más excepcionales que he leído, que es la historia más maravillosa del mundo, por cierto lo recomiendo, es una noveleta también podría decirse, que tiene un ritmo vertiginoso y que lo puedes leer en una hora. ¿Por qué? Porque el autor te está planteando una anécdota rápida de mucha acción. Yo creo que todo eso tiene mucho que ver a la hora, por ejemplo, también, tal vez, no sé, yo me arriesgo a decir, de encuadrar un relato en determinado género. Eso también, en cierta forma, lo decide el lector o lo decide el autor si se arriesga. Sí, sí. A ver. Sí, Elber, sin duda, me parece muy cierto lo que dices. Aunque mira que acabo de pensar, yo pensé en algún momento, hace mucho tiempo, que lo de Peter podía ser una novela corta, pero después de haberla leído un par de veces, porque es una novela que he leído, bueno, la he leído en 3 veces realmente, porque la última vez la leí hace poco. Una novela que me encanta por lo difícil que es sobre el tema de la muerte, de perder las personas que amamos, puede ser la madre o el padre, bueno, de perder a las personas que amamos, me da muy duro esa novela. Pero después en la segunda lectura, a mí me costó mucho tiempo leer esa novela, porque es una novela muy compleja. Esa sola idea, y tú tienes esa palabra te la voy a copiar, Elber, y es que es una novela que en el segundo piso, en la parte de abajo, es otra novela compuesta por epitafios. Y casi que leer esos epitafios es muy complicado porque es como leer el Spoon River, ¿sí? O sea, esos epitafios cada uno por sí solo es muy complicado y le llevan a uno mucho tiempo porque además están en cierta forma poética. Y eso sí lo sabemos todos, que la poesía, por corta que sea, exige un lector lento. O sea, la poesía, pues, o al menos en mi caso, yo soy incapaz de leer un libro de Emilia Yarza que no pasa el libro que hemos leído, pues no pasa tal vez de 50 páginas y yo soy incapaz de leer a Emilia Yarza en un mes. O sea, a mí me cuesta mucho leerla, porque cada poema de ella tiene un mundo grandísimo y cada poema tiene una cantidad de cosas. Yo recuerdo hace tal vez un año que tuvimos la oportunidad de analizar solo por encima uno de los poemas de Emilia Yarza y de Luis Fernando Mejía, y al menos en la tesis que yo sostengo, que intenté exponer ese día de manera muy pequeña, lo de Emilia Yarza tiene una cantidad de elementos que me cuestan a mí mucho leerlos rápido. Entonces eso me pasó a mí con lo de Peter Esterházy, con la novela de Los verbos auxiliares del corazón, que me parece una novela muy lenta y que me parecen 2 novelas o más novelas y que creo que es la intención también de este man, pero comparto mucho porque sí se puede leer también como una novela corta, aunque a mí personalmente, y debe ser porque soy un lector un poco lento en algunos casos, me agüevo en algunos casos, como dicen los muchachos, entonces me cuesta más algunos libros. Y mira que quiero leer a propósito, Elber, de lo que estabas diciendo, en algo en nieve que también me llama mucho la atención, y es que para mí, y esto es algo que también ya hemos dicho, o sea, lo poético es un elemento que debe estar en la narrativa. Yo no concibo una buena novela si no hay un hecho poético en ella. Claro, y el hecho poético no es pensado, y esto también lo he dicho, como la manera en que se escribe. O sea, el hecho poético no es que tiene que estar en verso. No es desde la estructura, ni desde digamos, desde la figura literaria, sino que en sí la interpretación que se pueda obtener de ella sea poética. Claro, la mirada que hay sobre la novela, y eso es el verdadero hecho poético, o sea, la manera en cómo posamos la mirada sobre las pequeñas o grandes cosas que hay en la vida.
Hay gente que tiene, y sobre todo los poetas buenos, tienen una capacidad de encontrar el poema en las cosas más simples de la vida. Un caso, un ejemplo de ello sería, por ejemplo, sería Jaime Jaramillo Escobar. O sea, un tipo que puede ver un poema, un gran poema, solamente contando una historia del abrir una caja y sacar de ahí un folio y empezar a leerlo. Ese es el gran poema. O sea, hay gente que tiene esa capacidad de mirar más allá de lo que nosotros, en el caso mío, somos incapaces de ver. Y esta novela tiene que ver con eso. Nieves eso. Yuko sabe muy bien eso. Yuko sabe que toda la narrativa tiene que ver es con el hecho poético, ya sea el poema como tal o la narrativa como tal. Y en uno de estos casos nos dice Yuko, no, Yuko está hablando con su padre y está entendiendo qué significa la poesía, porque el papá al principio no cree que eso sea realmente algo rentable, como lo cree cualquier papá, padre de nosotros. Si en algún momento a los 14 años le decimos me voy a dedicar a la poesía, uno como que dice, o al teatro. Entonces a él le dice lo siguiente el papá, la poesía no es un oficio. Y pensemos que la literatura no es un oficio. Es un pasatiempo. Un poema, esto es muy lindo, un poema es agua que corre, como este río. Yuko clavó la mirada en el agua silenciosa y huidiza. Luego se volvió a su padre y dijo, es que lo que quiero hacer, es lo que quiero hacer. Quiero aprender a mirar cómo pasa el tiempo. Claro, la literatura y el acto de creación tiene que ver con la mirada. Obviamente, esto tiene que ver con un ejercicio que deberíamos todos aprender antes de iniciar el trabajo de la escritura. Es a observar y a escuchar. Dos de los más grandes talentos que tenemos y de los que menos sabemos utilizar. Entonces esto es lo que nos está diciendo Yuko. Yuko nos está diciendo, es que lo que quiero hacer es poesía. Y Yuko entiende que lo que es la poesía es simplemente un hecho fácil, que se puede apalabrar con facilidad, pero que es muy complicado. Y es que él quiere aprender a mirar cómo pasa el tiempo. Y después pregunta, más en otro capítulo, siguen hablando de la poesía, y pregunta qué es la poesía. Y ustedes recuerdan cuando Becker en un poema le preguntan a alguien, y recuerden, es mi poema, ya no es de Becker. ¿Y qué es la poesía? La poesía son tus ojos azules clavados en los míos preguntándome, una vaina así. Pues Yuko también entiende eso. O sea, la poesía son las cosas más simples, y la poesía está como Dios. Puede saltar en cualquier grieta. Lo diría otro autor, que sería Borges. ¿Qué es la poesía? Preguntó el sacerdote. Es el misterio inefable, contestó Yuko. Una mañana, ojo con esta anécdota, y miren, no les puedo mostrar el libro, y no lo he podido conseguir, porque se me perdió en un taller, no en este, aclaramos, no en este, eso fue hace como 10 años. Y es el ABC de la lectura de Edward Pound. Si lo encuentran o búsquenlo por la internet. Ese libro es muy interesante en el tema de escritura, además porque ese es el gran poeta, uno de los grandes poetas. Y hay una anécdota al principio de ese libro que yo solía usar mucho en los talleres de escritura y que todavía suelo usar, y es que al principio un muchacho va donde el maestro, eso es un paréntesis para entrar acá a esto. Un muchacho va donde el maestro porque él quiere escribir, y el maestro, que es un maestro oriental además, le dice a él, en algún momento le dice, hay un pescado sobre la mesa, y el maestro le dice, ¿qué hay ahí? ¿Qué ves ahí? Y el muchacho le dice, hay un pescado, tal cosa, y el maestro le dice, váyase. Al otro día vuelve y el maestro dice, váyase y vuelva luego. Cuando sepa que hay ahí, vuelva. Y al día siguiente vuelve el muchacho, mira el pescado y el maestro pregunta, ¿qué hay ahí?
Y el muchacho coge y le responde, o sea, le da el nombre científico, el nombre, le da una cantidad de nombres raros sobre ese pescado al maestro, y el maestro le dice, váyase, todavía no sabe lo que hay ahí. Y el muchacho se va, vuelva cuando sepa. Cuando usted sepa eso, escribimos. Mientras tanto, usted no va a poder escribir. Es como si a Yuko le dijera al maestro, vaya primero encuentre los colores, porque usted solo está viendo en blanco y negro. Y si usted está viendo solo en blanco y negro, usted todavía no tiene la visión adecuada para escribir, porque usted todavía no puede descubrir el hecho poético en el otro, ni en lo otro. Entonces el muchacho se va y vuelve, el pescado ya se está dañando y el maestro le dice, ¿qué ves ahí? El muchacho le dice, es esto y lo otro, en un proceso de descomposición que yo no sé qué, y el maestro le dice, no váyase, usted todavía no ve. Y el muchacho se va y así se la pasa. Sí, no les voy a contar tampoco toda la anécdota, pero tiene que ver esta idea, y es muy importante para mí lo que está diciendo Edward Pound, con lo cual abre este libro del ABC de la lectura, y es cómo hemos educado la visión. ¿Qué tan aconductados estamos también en lo que vemos? Porque nosotros, y ojo que la manera en que tienen de ver los niños, o sea, eso es una pérdida que nosotros tenemos tremenda, y esto también lo encuentran en la Escuela de la Noche de William Ospina, o sea, el tema de la infancia. O sea, ¿por qué vemos en los niños proyectos y no vemos en los niños cosas del presente? ¿Y por qué estamos intentando aconductar a los niños y por qué muchos de nosotros terminamos viendo no lo que realmente es, sino lo que nos enseñaron a ver? Y esto es lo que termina viendo este muchacho que va donde el maestro. No lo que realmente hay, sino lo que nos han dicho que hay. Y lo que le está diciendo al maestro es, hay otra cosa, hay algo más, búsquela, no repita. Repetir es fácil, pero hay otra cosa. Y lo mismo le pasa a Yukio, lo mismo pasa acá con Yuko. ¿Es Yukio o Yuko? Creo que es Yuko. A Yuko, lo mismo le pasa a Yuko. Yuko está aprendiendo, o Yuko entendió que él tiene que mirar, y en la novela se va a ver muchas veces la nieve para poder hacer sus grandes poemas. Porque Yuko solo quiere hacer poemas sobre la nieve. Yuko solo quiere hablar sobre lo blanco, porque para Yuko la nieve es una mujer bonita, o un hombre bonito, o lo que quieran, pero para Yuko la nieve lo enamora. Entonces, acá en este caso, Yuko está preguntando qué es la poesía. No es Yuko el que está preguntando, un sacerdote pregunta, ¿qué es la poesía? Y Yuko contesta, es el misterio inefable. Y cuenta esta anécdota, que esta anécdota está relacionada con lo que dice Edward Pound en el ABC de la lectura. Una mañana, el ruido de la jarra de agua, al estallar, hace germinar en la mente una gota de poesía. Despierta el alma y le transmite su belleza. Es el momento de decir lo indecible. Es el momento de viajar sin moverse. Es el momento de ser poeta. No adornar nada, no hablar, mirar y escribir en pocas palabras, 17 sílabas, un haiku. Una mañana nos despertamos. Es el momento de retirarse del mundo para que no nos sorprenda mejor. Una mañana nos tomamos tiempo para vernos vivir. Bueno, podría ser, ya no les voy a confesar más de este libro, léanlo, pero tiene que ver con eso, con el hecho poético, y tiene que ver con algo que yo les pido, y es, ojo, aprendamos a mirar. Miren, hay una clase de literatura que a mí me encanta, porque está llena de trampojos. Ustedes saben qué son los trampojos, y hay literatura que está llena de eso, como la vida misma. Como cuando vamos al banco esperando esperando o con la posibilidad que al salir nos hagan un paquete chileno. La vida está llena de trampas para los ojos y la literatura también está llena de trampojos. La poesía está llena de trampojos y ustedes como escritores
tienen la labor de hacer una literatura donde planten trampas para los ojos. Y estas trampas no están directamente ligadas con la idea inicial de lo que son los trampojos en la literatura, ¿sí? Sino que uno, pues, les recomiendo, ya lean a George Perec, además que me encanta la obra de George Perec, que es ese autor que escribió una novela donde no existe una vocal, y después se ganaron un premio muy importante los traductores cuando hicieron la traducción acá, porque él la hizo en el francés, donde la vocal es la más usada, entonces no está la vocal, y después cuando se hizo la traducción acá, la vocal más usada para nosotros es la A, entonces los traductores no usaron la letra A en la traducción. Imagínense el reto, o sea, además imagínense eso que sería otra clase o otra charla sobre la idea de la traducción y la creación, porque el traductor no es que esté, hay una cosa que a mí pues, usan mucho, pero yo no comparto mucho, traductor traidor. No es que el traductor sea un traidor, es que el traductor es un creador, porque eso que él está traduciendo tiene que pasar primero por él, y cuando pasa por él, él nos está entregando una nueva obra. Toda traducción es una nueva obra, en algunos casos mejorada, en otros casos peor, pero es otra obra. Recuerdan que yo les hablé sobre el tema de la traducción, ojalá hayan leído los textos, que Octavio Paz tiene un libro sobre literariedad, sobre traducción. Sí, olvido el nombre en estos momentos, pero donde habla de que algunos poemas son intraducibles, porque hay dos clases de traducciones. Bueno, Oscar movió la cabeza, entonces ya eso me deja tranquilo, me deja más tranquilo, porque me imagino que lo leyeron. Bueno, pero entonces no estoy hablando de esos trampojos de George Perec, estoy hablando de los trampojos que espero que a todas las mujeres les gusten las rosas, a las mujeres que están acá, porque no a todas les gustan, y no les vaya a pasar, no nos vaya a pasar como una crónica de Alberto Salcedo Ramos, donde un tipo está súper enamorado y ese día quiere darle el mejor regalo a su novia, pero él no sabe que la novia toda su vida ha vendido flores y él se man va y le compra un ramo de flores y se lo lleva, imagínense, pues ahí ella lo que menos quería ver era flores. Pero yo espero que acá ninguna tenga un esposo que tenga una floristería o ninguna de ustedes tengan floristería. Entonces, es como, esos trampojos es como dejar una rosa, como una trampa para la novia o para la esposa cualquier día, como un hecho para enamorar al otro. Hay que pensar en los trampojos como trampas para enamorar al otro. ¿Y el otro quién es? Es el lector. Recuerden ustedes muy bien que el lugar en que ustedes se suceden es el lector. A diferencia del teatro, que en el teatro el lugar donde se sucede el actor es el tablado, es el teatro mismo. El lugar en que ustedes se suceden somos nosotros. Y eso es una de las cosas más bonitas de la literatura, porque la literatura es un hecho de solidaridad, porque siempre el escenario en que se sucede es el lector, es el otro. Si no fuera porque, o sea, si no fuera por los lectores, lo que ustedes escriben nunca se sucedería, no pasaría. Entonces, ojo con eso, como se sucede en el otro, como lo que ustedes hacen se sucede en mí, yo soy el escenario de las complicidades de ustedes, de las confabulaciones de ustedes. Ojo con esa idea de confabular en la literatura, que también es muy interesante. Fabular con, ¿sí? O sea, como yo soy el escenario de la confabulación de ustedes, lo mínimo que ustedes pueden hacer, entre muchas cosas, porque yo siempre digo como lo mínimo, pero les he dicho como 20 cosas más que hay que hacer. Lo mínimo es dejar pequeñas trampas para enamorar al otro, como si dejáramos rositas, rosas para aquella mujer que amamos, o como si dejáramos un reguero de besos para los hijos que están ahora jugando mientras nosotros estamos dando clase. Entonces,
En ese sentido, los trampojos o esas trampas para enamorar al otro pueden estar desde el uso del lenguaje, desde el uso de los signos de puntuación, la respiración, el ritmo, desde el hecho poético que conlleva todo eso, ritmo, respiración, lenguaje, y un hecho más importante, es la manera de mirar. Dejémosle al lector posibilidades a cada rato de enamorarse más del texto. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde está lo complicado. Trabajando mucho, releyendo, destruyendo, revisando de nuevo. Esto me sobra, esto es rebaba, esto ya lo dije, este adverbio, este adjetivo, este verbo, esta preposición no funciona, la repito mucho, hay que cambiarla, porque si la repito, se va a volver cansona para el lector y ya no va a ser una trampa que enamore al lector, sino una trampa de osos, que el lector no va a querer leerlo y pasar por ahí, porque sabe que va a terminar asesinado. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar en la literatura. Doctor Elber, ¿tienen preguntas? ¿Hay preguntas hasta ahora? No hay preguntas. Bueno, Elber. Máster. Apóyeme, hermano, apóyeme, que a mí me olvidó de lo que yo estaba hablando. Lo que tú llamas trampojos, que yo no, digamos, no conocía esa palabra, que ahora me parece muy interesante, lo voy a poner por aquí. Digamos que yo lo he usado como aliteraciones, ¿cierto? Digamos, voy a poner un ejemplo y es ponerle una muletilla a un personaje que la repita constantemente cada tanto. O digamos algo que se repite mucho en el poema en general se repite mucho, pero digamos más concreto, el nevermore o el nunca más de Poe, ¿cierto? Sí. Quizás no abarque todo el concepto de trampojos, pero son como pequeños sellos que también le van sirviendo, sellos agradables, ¿cierto? Yo recuerdo que, por ejemplo, en Soldados de Salamina, al final Cercas entrevista a Mirellas, que es el personaje que él sospecha, el soldado que él sospecha que pudo haber perdonado la vida de esas masas. Y recuerdo que este personaje, cuando lo está entrevistando, él habla de unos amigos que murieron en la guerra y él de ellos dice, pero mira, ahora están muertos, muy muertos. Y lo dice una vez, pero en la narración, Cercas termina repitiendo varias veces de la misma forma en que Mirellas lo dijo. Creo que son truquitos que quedan como música, y que también se lo he sentido mucho a Carpentier, lo sentí mucho en Los Pasos Perdidos, y creo que justamente tiene que ver con eso por el tema de la música, que son como viciecitos que le pegas al lector para que el lector también se vaya con esa melodía y esa melodía viene siendo inolvidable. Claro, también puede ser en términos de signos, por ejemplo, sellos como los que tienen Auster y McCarthy, que no usan guiones a la hora de hacer sus diálogos, y a mí eso me parece exquisito. O que los diálogos también incluso intertexto, los diálogos directos, ellos tampoco los señalan. Simplemente tú como lector intuyes o te das cuenta que el personaje está hablando. Creo que esos son como unas marcas muy, muy individuales también que en efecto otros autores al final terminan tomando. Claro. Sí, dile. No, bien pueda, don Elber, bien pueda. Que hay otro tema que me parece activo y es el de la idea de mantener al lector enganchado, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la extensión del relato. Mira, si por ejemplo lees un cuento de máximo 2000 palabras, pues yo creo que pocos autores tienen ese problema de la necesidad de enganchar a un lector. Pero ahora que estaba haciendo una entrevista sobre el documental de Otra Patria Distinta, recuerdo un paraje una escena donde William Ospina cuenta que él le pregunta a Gabo, le dice a Gabo, oye Gabo, ahora
a ti te leen más que al Espíritu Santo. Dime cuál es tu secreto. Y Gabo le responde, no, sí, claro, yo tengo un secreto. Y te voy a decir cuál es. Le dice, el secreto es que el lector no se despierte, evitar que el lector se despierte. Creo que eso es fundamental a la hora de contar una extensión larga. Uno de los relatos más exquisitos que yo le he leído a Gabo se llama El último viaje del buque fantasma, que yo digo, pues es una teoría mía que está contada en una sola oración. Son más o menos entre 7 y 10 páginas, y tú lees el cuento directo, de forma directa, y eso es una coherencia magnífica en García Márquez. Un relato que tú puedas leer, quizá no en una sentada, es decir, una novela que puedas leer en 2 sentadas y que me he encontrado con varias en estos días, me parece que es una maravilla, y eso se da mucho en las noveletas. Ahorita estaba viendo El Principio de Nieve, no, de Seda, perdón, y el ritmo de la novela te invita a que la leas de un tirón. Creo que pasa con novelas como la de Mempo Giardinelli, la de Luna Caliente, y pasa en novelas como la de Noches Blancas de Dostoyevsky, que te las puedes leer bien sentada, te las puedes leer en 2 sentadas, y eso tiene que ver mucho con la resistencia, no tanto con la resistencia física, sino con la resistencia que aprendes a tener como lector. Creo que eso es algo que uno, si no lo sabe hacer, es algo que uno debe entrenar mucho y darse el tiempo, porque es que 1 hora de lectura realmente es un momento muy, muy productivo de la vida, aunque aparentemente no se haga nada. Sí, tienes razón. Mi hermano, por acá me están diciendo que por favor desconéctese del wifi de la vecina y que se conecte del suyo, que porque tiene mala señal. Miren, No, hay algo, señor, dilo ya. que hay algo que me hiciste pensar en algo a propósito de la presencia de Cercas y de la entrevista que le hiciste acerca, y es el tema, 2 temas que tú exploras y que para mí también son muy importantes en la obra de Soldados de Salamina. Lo primero es la mirada, ¿no? Sí. Y la mirada... Bueno, esa pregunta fue tuya, ¿no? La pregunta no fue mía, sino esa fue tuya. No, pero usted es el que ya todos los créditos. Así es la vida. No, mentiras que no, eso es tuyo, no hables pendeja. Mi hermano, no, pero mira, la mirada en lo de Cercas, y es que la mirada aquí, y esto es algo, una conjetura que acabo de hacer pensando en varios libros, la mirada o el perdón como una lectura poética del otro. Mira, es que sabes qué pasa en Soldados de Salamina, Elber. Sí. Cuando uno cree que van a asesinar a este personaje que ya no recuerdo los nombres, pero que uno cree que lo va a asesinar, y hay a Masa, y hay algo en los ojos del otro, en el corazón del otro hay algo que no termina por asesinarlo. O sea, no sé si es perdón, no sé si sea compasión, yo no voy tampoco a descansar en la búsqueda de un término preciso para eso, porque lo que quiero explorar yo acá o entender, es que el perdón, cuando perdonamos, estamos haciendo una lectura poética del otro. Ya sea por compasión o por lo que sea, pero estamos haciendo una lectura poética del otro. Y es que el hecho poético está muy relacionado también, Elber, pienso yo, con la solidaridad. O sea, no hay nadie más solidario para mí. Y esto en términos literarios lo digo, no por supuesto no lo digo en términos financieros ni nada de esas vainas, porque conozco una cantidad de escritores que no tienen solidaridad registrada ni siquiera en su diccionario personal. Pero en términos literarios, y siguiendo con la tesis que si el lugar en que se suceden las cosas soy yo, significa que ustedes están escribiendo para nosotros, y eso es un hecho solidario de confabulación y de muchas cosas. Pero ahí hay o sea, pensar en el otro es un hecho poético de solidaridad. Y nada más solidario que los poetas y los escritores. Y ustedes recuerdan un verso que además me encanta y me parece que es así. Dios mío, o desinventa la muerte o invéntate una muerte para ti. ¿Qué dice el poeta? Porque el poeta se hace una pregunta. Dios mío, me preocupan tus cosas. O desinventa la muerte o invéntate una muerte para ti.
Eso es una vaina muy hermosa, pero Luis no Fernando. hermosa ni siquiera, es Luis Fernando, pero no es hermosa ni siquiera por lo que dice, es que las cosas van más allá, es quien mira, o sea, quien tiene un corazón tan grande que termina mirando al dador de todo y preguntándose y además diciendo, mire, o sea, me preocupa su vida, Jesús, o Dios, yo no sé bien cuál es la pregunta, o desinvente la muerte, o invéntese una muerte para usted, porque la eternidad es una vaina jodidísima. O sea, y eso mismo pasa, y esa idea de pensar en el otro, y esa idea casi que también tener compasión por el otro, es lo mismo que pasa con Massa en Soldados de Salamina, y salto de ahí, o sea, ese tema de la mirada con la idea del perdón y la lectura poética del otro, que es la compasión, como Luis Fernando también hace una lectura poética del otro, de Jesús, de Dios o de cualquier otro, y se pregunta y se dice, me preocupan sus cosas. Y hay otra novelita y el otro tema central, que son dos temas también que yo les decía al principio, y que lo van a ver en estas obras, y ya lo hemos visto también, y es el otro tema de Javier Cercas, es el oído. En el móvil, el gran tema va a ser el oído. O sea, solo se puede construir un buen trabajo cuando tenemos la capacidad de oír, de escuchar bien. Entonces el tipo coge y se mete para escribir su novela en el baño, a escuchar todas las noches cómo dialoga o cómo pelea la pareja de arriba para él poder crear bien sus personajes y darles credibilidad. Ahí está el oído. Y en Soldados de Salamina, también de Cercas, va a estar el tema de la mirada, que también está en La velocidad de la luz y en otros libros, pero que está más evidente en Soldados de Salamina, y el tema del oído va a estar más evidente en el móvil de Javier Cercas. Bueno, Pero yo quiero... mira, pero Sí, mira, pero mira que también el oído funciona en esa forma en que, digamos, yo le apuesto en el relato de Florida Killer y acá en lo de Salamina, los soldados de Salamina es muy, muy nítido y es no solamente cuando uso el oído para espiar conversaciones, sino también cuando uso el oído para escuchar lo que el otro me está contando sobre ese argumento principal que yo quiero contar. Y recuerdo que el primer momento en que Sánchez, que Cercas como narrador, tiene contacto con el nombre de Rafael Sánchez Mazas, es cuando escucha a uno de los hijos que estuvo junto a Mazas en ese momento del fusilamiento, que es uno de los Figueras. Entonces, es cuando él empieza a contarle, mira, mi papá me contó que conoció a un hombre que estuvo en el Colel y que huyó del determinado fusilamiento. Entonces, a partir de ahí también, de esa anécdota, que es la atención que pone en mi oído sobre eso, es decir, que escucho y no que solamente estoy oyendo, cómo eso va a tener un impacto en la vida del narrador, porque es que el narrador está en un momento en el que él decide, no voy a escribir, no estoy escribiendo, no tengo nada que hacer, estoy deprimido porque además están en una crisis existencial, y luego va vanando relatos de otros autores, al final incluso se encuentra con Bolaño, Bolaño el autor, ¿cómo es el nombre de él? El nombre de Bolaño. Roberto Bolaño le va a contar, le va a complementar con una anécdota, le va a permitir terminar de contar el relato y lo va a poner en contacto con este posible soldado que le perdonó, como tú dices, la vida al falangista o al fascista, como se suele decir. Entonces creo que el oído en esta novela es fundamental, es como yo como periodista, como narrador, como autor, como reportero, y me acuerdo mucho de Honoré Balzac, siempre me olvido el nombre, que era un tipo que solía espiar y meterse a los restaurantes a escuchar conversaciones para tener que escribir al día siguiente. Entonces eso me parece fundamental, el tema del oído a la hora de componer, tanto desde el exterior como desde el interior del relato. sin duda. Sí, gracias, Elber. Bueno, ese tema
de oír y de ver, sí que es importante entonces en términos de escritura, y qué bueno que Elber lo evidencia también en la lectura de Soldados de Salamina. Hay una novelita a propósito del oído que, bueno, ahora les escribiré porque tengo acá algo, es El oído miope, una novela tremenda también sobre esas ideas. Miren lo que dice acá, Nieve, lo que dice esta novela, y cuando volví a esta novela, que además la releí hace un par de días, volví a esta novela, que es una novelita a la que uno vuelve, pues al menos, yo casi no releo, pero esta es de las pocas que he releído. Y entendí un poco muchas cosas de por qué yo relaciono tanto la literatura con el amor, con los afectos, con las mujeres. Y acá me encontré algo que dice esta novela. La luz es interior, está dentro de nosotros. Esto es algo muy sencillo, pero solo se puede tener más valor cuando estamos leyendo todo el proceso y todo el viaje de Yuko. O sea, Yuko cómo va escuchando todas estas cosas tan simples, pero va logrando una transformación. La luz es interior, está dentro de nosotros. Únicamente el color está afuera. Cierra los ojos y dime qué ves. Recuerden que el maestro de Yuko es ciego. Maestro, dijo Yuko, veo la luz blanca de la nieve. Al decir esto, a Yuko le entraron ganas de reír. Era una hermosa mañana de primavera. El sol calentaba como un yunque. Es cierto, dijo Soseki. Este invierno ha habido nieve aquí. Empieza a ver. En esto él no puede ver nieve, pero resulta que cuando él cierra los ojos, él sigue viendo una constante poética en la vida de Yuko, y es la nieve, y es lo blanco, y lo blanco va a estar relacionado con la mujer, con el amor de la vida de Yuko y de su maestro Soseki. Bueno, así, Yuko fue aceptado para recibir las enseñanzas del maestro durante todo el año. Orochi, el criado, y él se hicieron amigos. Dormían juntos en la misma habitación. Una noche Yuko le preguntó a Orochi quién es realmente el maestro. De veras, conoce todas las artes. Soseki es el más grande artista de Japón, respondió el criado. Conoce la pintura, la música, la poesía, la caligrafía y la danza, pero su arte jamás habría visto la luz de no haber sido por el amor de una mujer. ¿Una mujer?, inquirió Yuko. Sí, una mujer, porque el amor es con mucho la más difícil de las artes, y escribir, bailar, componer música y pintar son lo mismo que amar. Esto es la misma vaina del Quijote también. O sea, aquí parece que no hay nada nuevo, sino esa lectura de Quijote tras su Dulcinea, que además está tan enamorado, por así, de alguna manera, que es la Hermosa. Y pensando en términos reales o en términos del canon de belleza que nosotros tenemos y que nos han construido, pues Dulcinea no es bonita. Dulcinea es mueca, Dulcinea es una mujer muy dejada, pero el Quijote la ve hermosa. Y es el amor también, de alguna manera, lo que lleva a este Don Quijote a una cantidad de aventuras y a esta idea del viaje, el amor y el desamor, y el amor y el desamor como móvil, para seguir en el título de Javier Cercas, de la historia, de la búsqueda de las verdades del individuo, porque eso es lo que termina siendo la literatura, la búsqueda de las verdades de los individuos. Preguntas hasta ahora. Si no hay ninguna, Elber, hágame el favor, da sus últimos consejos. Mentiras, no, con Elber. Entonces la presencia de Elber hoy es fundamental, porque la próxima semana él nos va a acompañar para dictar un taller, este mismo taller que yo dicto, pero yo ya no me voy a meter. Él va a conversar con nosotros sobre su trabajo como cuentista, como novelista, sobre sus mañas y sobre sus trampas, sobre sus influencias, sobre qué más, Elber. Estilos, vamos a hablar sobre, yo quiero hablarles como un poco tema de
el recorrido literario. El recorrido literario desde lo sajón, desde lo anglosajón hasta lo latino un poco, como lo latino, digamos, ha permeado también esa literatura que en principio siempre construye desde las lecturas anglosajonas, y también de la relación cine y literatura, que me parece fundamental, que creo que hoy día es importante tener en cuenta, y de los libros que yo creo que se están escribiendo ahora, de los libros que han dejado de escribirse, y de cómo de alguna forma la literatura ha cambiado según el lector, lo que exige el lector. Creo que de eso, y cómo yo escribo también a partir de esos razonamientos, ¿cierto? Y cómo leo, por supuesto. Y cómo leo, por supuesto, porque creo que uno escribe más como lee que como piensa. Chévere, me gusta esa idea. Bueno, Elber, mi hermano, muchas gracias por acompañarnos. Pregunta de grupo: ¿cómo van los trabajos de escritura? A ver, yo por acá veo caras, veo a Ángela, veo a Albeiro, veo a Oscar, veo a Julieta, veo a Flor, veo a Pilar, las otras caras no las veo. Yo les había pedido el favor que ojalá los pudiera ver. Si ustedes supieran cómo es de aburridor uno no verles la cara, porque uno se siente como un poquito triste al no verlos. Uy, sí ve, ahí mismo me emociono. Carmen, Sabela, Patricia, qué bueno verles la cara, de verdad. Para mí es muy importante verles la cara. Nancy, ¿cuánto hacía que no te veía, Nancy? A Ramiro, Amparito, de verdad que ojalá podamos prender la cámara cuando nos conectemos. Yo sé que a veces hay dificultades que no nos lo permiten, pero es muy bueno, al menos en esta distancia, tener este contacto visual, que como decía Elber, esto suena más a un oxímoron que a otra vaina, pero bueno, este contacto visual al menos me sirve un poquito para despedirme más contento y saber que aún están ahí, y preguntarles cómo van los trabajos de escritura. Hernando, ¿cómo va todo? Cuéntenme. Bueno, yo la verdad que he frenado, digo frenado es que he sido indisciplinado, pero digamos que no es continuado haciéndose ese primer relato, pero he podido identificar como varios, digamos, ideas para construir más relatos, pero en resumen no he producido más. Me he pegado mucho en leer, y me ha servido también mucho esta feria del libro pues para ponerme al día, y como para como coger, como los ciclistas, entrenamiento de ver diferentes enfoques. Gracias. Listo. Miren, gracias, Hernando. Hagamos algo. Miren, sé que algunos, y algunos me han escrito, hace poco, Ángela, Patricia, me han escrito, y sé que algunos se encuentran con dificultades. Por favor, de hoy en adelante, dificultades que tengan, al correo. Si de pronto es por bibliografía, o de pronto es por el tema, o de pronto porque no saben todavía qué narrador elegir, o de pronto si se están quedando en algo, entonces miramos cómo solucionarlo. No dejemos que este problema se vuelva constante, porque entonces ya a lo último terminamos por dejar las propuestas al lado. Si en este momento identificamos una enfermedad, los médicos presentes ahora dirán, eso no es así, pero si en este momento identificamos ese problema como una enfermedad y la diagnosticamos, podemos encontrar una solución. Pero si la dejamos ahí, seguro nos mata, nos acaba el trabajo y no terminamos haciendo nada. Entonces ahora si la identificaron, miramos qué hay que hacer, cuál es la solución. Y si no, buscamos quién nos dio otra receta. Pero hacemos algo, no la dejen ahí. No, es que me aburrí porque no fui capaz de seguir, esto me parece muy difícil. No, si la tienen, intentémoslo. No se pierde nada. Si escribimos 250 páginas y pierden un año, no se ha perdido nada. Volvemos a iniciar.
No, mentiras, pero de verdad que van a ver que más allá de pensar que lo que escribimos tiene que volverse ya en un producto final, lo que realmente se está haciendo desde la escritura es conociéndonos a nosotros mismos. Y eso como ejercicio de autorreconocimiento es más valioso que el mismo producto final, porque ahí nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas limitantes que no sabíamos que teníamos, cosas que nos estaban molestando hace rato y no sabíamos cómo decirlas, personas que pensamos que habían olvidado y se pueden volver un personaje en la literatura, temas como lo de Ucumarí o como lo del oso de anteojos, que son ojo de antojos. El ojo de antojos, que tiene Patricia ahí, que es una historia que hace rato va trabajando. Lo de Ramiro, con el tema que todavía no se ha definido muy bien, pero que es un tema muy urbano, el tema del viaje también, narcotráfico, todo eso. O sea, hay una cantidad de cosas ahí. No las dejen, pregunten, sin pena, tanes, y volvemos a iniciar. Si hay que corregir y si hay que sacar más tiempo para hacerlo, yo me comprometo a sacarlo, pero me gustaría mucho que no sean en estos momentos, porque se dilata el trabajo y no hay por qué ceder cuando las cosas se complican. Cuando las cosas se complican es cuando más tenemos que trabajar. ¿Listo? Oscar, dime. Qué pena lo que voy a preguntar, pero es que esta es mi primera experiencia y Oscar, no se te escucha bien, hay como una interferencia muy rara. Si quieres, hazlo sin los audífonos. Si es que a veces los audífonos nos hacen ¿mejoró? interferencia. Sí, ahí ya muy bien. Ah, bueno, yo no tengo experiencia en nada de publicar un libro, nada de eso, nunca, es mi primera vez. Y entonces no sé cómo funciona ese proceso. Yo tengo un escrito que obviamente hay que corregir mucho, que toca ordenarlo mucho, pero no sé si eso implica que tenemos que reunirnos con el editor para, no solo para oír sus consejos, las cosas que hay que cambiar, sino también de pronto para justificar o explicar lo que uno hizo y por qué lo hizo y por qué un pedazo a mí me parece importante, aunque a los demás no les parezca importante. ¿Cómo es ese proceso? Ya. Bueno, Oscar, lo primero es que hay que tener una obra terminada. Obviamente podemos imaginarnos que esa obra va a tener muchos cambios, pero Oscar, apaga el micrófono un momento, por favor. Yo veo si ese eco es tuyo o mío. Ya no hay eco, así ya no hay. Bueno, entonces lo primero es tener una obra, Oscar. Después de tener la obra, el que ya la tenga, entonces ya me puede escribir a mi celular o al correo. Yo ya tengo la obra. Entonces yo ya le diré, envíamela, yo ya la imprimo, porque yo no soy capaz de leer todo un libro en computadora, me canso mucho. Entonces ya la corregimos y empezamos un diálogo editorial. Un diálogo ya donde sabemos, esta es la obra que vamos a publicar. Puede que nos demoremos en el trabajo editorial un año más, pero ya sabemos que sobre esa obra, como una tesis de grado, cuando pasamos un anteproyecto, entonces ya sabemos, esto es lo que yo voy a hacer. Ya seguramente iremos quitando, poniendo cosas nuevas, ampliando en algún tema, puede que algún personaje esté muy chueco y yo te diga, hay que ampliar este personaje, estos diálogos hay que mejorarlo, pero ya tenemos ese producto sobre el que vamos a trabajar. Eso es lo más importante. Si ya lo tienes, entonces me escribes y ya empezamos a mirar cómo es el proceso editorial. Esa es como la parte ya final. Y ahí nos podemos demorar, como podemos demorarnos, puede que el trabajo sea muy bueno y que uno diga, pues madre, no, Oscar, esto está buenísimo, hagamos estos cambios, esta organización, y ya sale esto y lo podemos enviar a concurso, mirar cómo se edita, cómo se publica, bueno, ya miraríamos eso, o hay que trabajarle más. Pero si ya lo tienes, te felicito, es el primer trabajo de este año y eso a mí me anima muchísimo porque por año
Normalmente terminamos entre 3, 4 trabajos finales, que eso me deja muy contento, ese es como el margen. Entonces me deja muy contento porque estas son las fechas en que ya muchos deberían estar diciéndome, aquí está. Sé que Nancy también tiene por ahí varias cosas ya listas, sé que Amparo también, sé que, bueno, Pilar me dijo que para el próximo año, bueno, pero eso para todos. Si ya lo tienen, ya empezamos trabajo de edición. Me escriben, tan, John Jairo, aquí está, ya lo tengo, ¿cómo hacemos? Te lo envío, bueno, y ya empezamos trabajo de edición. Primero ese trabajo de edición va a estar en corrección de estilo y corrección ortotipográfica, y después vamos a pasar ya al tema de estructuración de ese relato completo. Sí, que seguramente eso se va a dar también al mismo tiempo que hacemos corrección de estilo, que nos demos cuenta, no, mejor este primero capítulo, pasémoslo al quinto capítulo porque tiene más diálogo con el sexto que con el segundo, eso ya lo iremos organizando, pero eso ya es después de la parte que tú tienes ya, Oscar, viene eso. Entonces me deja muy contento eso me deja muy, muy feliz. Bueno, ¿alguna otra pregunta o no? ¿No hay preguntas? Bueno, gracias por hacer parte de este taller, gracias por acompañarnos. Hoy me reanimaron completamente, veníamos cansados de la Feria del Libro, pero escucharlos, no, más bien verlos, porque yo quisiera escucharlos más, pero yo creo que yo hablo mucho, ustedes hablan muy poquito. No sé cuál es la vaina, pero verlos me llena otra vez de juventud, me deja de 20 años. Con más ganas de trabajar, con más ganas de seguir leyendo para compartir algunas de esas cosas que leemos. Gracias a Albert por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana y un abrazo grandote, grandote a ustedes por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias, profe, y felicitaciones Muchas por esta Muchas feria. gracias. Todo muy bien. Gracias, Flor. Un abrazo a todos. Todo lindo. Chao. Chao, chao, Gracias, gracias. chao.